Buenos días, gracias por entrar en sus hogares. Así nos lo permiten en los últimos 35 años a través de esta tradición de comunicación uno más uno. Hoy es viernes 29 de julio, Milicen Uribe. Buen día, Stalin Montero. Buen día a ustedes que están ahí acompañándonos para cerrar oficialmente la semana aquí en Uno más Uno. Así es, hoy es viernes, cerramos la semana Cerramos la y semana y también el el mes, mes. sí, porque el lunes cuando nos volvamos a reencontrar ya estaremos cursando el mes 8 del año, agosto. Y bueno, este es un fin de semana importante porque en República Dominicana se celebra el Día de los Padres. Creo que es un momento siempre oportuno para hablar de lo importante que es construir un modelo de paternidad responsable, siendo este un país donde la mayoría de los hogares, de acuerdo a datos oficiales de la ONU, está encabezado por mujeres. Así es. Sin embargo, hay que seguir reivindicando la necesidad de que el modelo de paternidad sea responsable. Y creo que eso pasa mucho, Stalin, por también desconstruir el modelo de masculinidad de lo que significa ser hombre aquí en República Dominicana. Ayer veíamos justamente cómo el diputado José Horacio Rodríguez presentaba un proyecto para ampliar, ya no para 15 días, sino a 21 días el periodo o plazo que le correspondería a los hombres como licencia, a los hombres que están trabajando. Y yo soy de las que digo, bueno, qué bueno que se siga ampliando, pero para mí debería ser el mismo tiempo que tienen de licencia a las mujeres, aunque estoy consciente del costo laboral que esto representa para las empresas, pero cuando uno ve lo que pudiera aportar en términos sociales, para solo citar un caso, desconstruir la idea de que el cuidado de los hijos y de las hijas es una responsabilidad Exclusiva de que las cae en mujeres. mayor parte sobre las mujeres y por eso a las mujeres se les concede más tiempo, pues yo creo que deberíamos seguir ampliando. Así es. Bueno, indiscutiblemente la aspiración es poder llegar al nivel en el que se encuentran países desarrollados, en donde efectivamente la licencia de paternidad y de maternidad tienen el mismo tiempo y además en el caso de los hombres, las legislaciones más avanzadas han planteado la intransferibilidad. Es decir, en muchos países permitían y le daban mayor tiempo, pero también permitían que se pudieran hacer una distribución y que muchas veces las madres pudieran optar por el tiempo de permanencia. Ahora, el tiempo que se tiene es de 4 meses, por ejemplo, en el caso de la legislación española, y es intransferible, es decir, que tienen la condición de que tienen que alternarse. ¿Cuál es lo positivo de eso? Bueno, muchas veces la gente reclama de que el Día de los Padres es el día que no le interesa a nadie, pero eso tiene que ver evidentemente con todo el tema de la afectividad que se construye en el cuidado de los hijos y donde la mayoría de los hombres, lamentablemente, culturalmente antes estaba ausente. Ahora yo creo que esta generación Sí, cada día está jugando un rol más activo en ese sentido y vemos incluso desde los controles ginecológicos, los acompañamientos, incluso claro. como hemos visto en algunas consultas que son los padres que lo llevan. Yo creo que hay un Sí, poco, un panorama más esperanzador. a mí me ha tocado, sí, efectivamente, en los consultorios de los pediatras y las pediatras, ver cada vez más padres que están solos con sus niños y niñas. El sábado pasado me pasó en la clase de ballet, que yo andaba con mi hija, pero había un padre que andaba solo con su hija. Entonces yo, wow, mira qué bien, vamos avanzando. Pero bueno, Stalin, a ustedes que le den mucho cariño a sus padres este fin de semana. Una nota no tan positiva es el fallecimiento, ocurrió ayer, de Domingo Jiménez. Domingo Lamentable. Jiménez, un político, comunicador y abogado. Ahí ustedes están viendo en pantalla cuando su hijo, Ernesto Jiménez, daba la noticia, dice que le agradece a Dios que le permitió tener un padre como fue Domingo Jiménez y que ahora sabe que va finalmente a descansar en paz. Domingo, ustedes saben que tuvo una carrera política desde muy, muy joven, fue regidor, primero del distrito y luego se convirtió en uno de los primeros regidores de Santo De Santo Domingo Domingo Este. Este. Y lamentablemente el año pasado anunciaba que había sido detectado portador de cáncer de páncreas y de hígado. Él había estado recuperando, se estaba recibiendo tratamiento en Nueva York y de hecho su salud había avanzado favorablemente, pero luego entonces le descubrieron un segundo tumor. Desde aquí, desde Uno más Uno, queremos sumarnos a las condolencias y al acompañamiento a la familia, a los amigos y también a los compañeros de partido de Domingo Jiménez, quien inició su carrera política en el PLD, pero actualmente era dirigente de la Fuerza del Pueblo. Así Y es. un abrazo muy especial para su hijo Ernesto Jiménez, para su hija Violeta y para todos sus familiares en sentido general. Muy lamentable la pérdida de políticos además como Domingo,
que nunca trascendieron como parte de la clase política polémica, problemática, Era muy conflictiva, decente él, sí. tenía la decencia como parte de su marca personal. Ahí doblemente el lamento para esta pérdida. Así es. Y bueno, en otras informaciones, la principal que trae la jornada de hoy, creo que es una buena noticia, tiene que ver con el acuerdo al que finalmente arribaron tantos representantes del Colegio Médico Dominicano como el Gabinete de Salud. Digo gabinete porque hubo una reunión anoche en Palacio Nacional, terminó muy tarde, pero finalmente la vicepresidenta anunciaba, y también lo hacía el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, los puntos a los que habían acordado. Vamos a ver un video con una nota sobre que recoge un poco cuáles fueron los consensos a los que se llegó anoche en Palacio Nacional. Luis Abinader. Adelante. Muchísimas gracias, compañeros miembros de la prensa. Como dice nuestra vicepresidenta, luego de 3 horas de discusiones, a veces acaloradas, otras veces menos intensas, pero a fin de cuentas logramos arribar a algunos acuerdos puntuales, parte de los cuales comenzarán a ejecutarse inmediatamente y otros de manera más paulatina. Lo que tiene que ver con la apertura de los hospitales Padre Virgini, como dice Aybar, en efecto se mantiene la fecha de apertura del Padre Virgini para el día 4 de agosto, en su condición de hospital público y abierto con un voluntariado integrado por la comunidad sin funciones de gestión administrativas, solamente filantrópicas. Este patronato estará dirigido por un miembro de la comunidad. En la semana que viene se estará promulgando el decreto que dejará sin efecto el decreto anterior que se había producido en el mes pasado. En lo que tiene que ver con el hospital Luis Aybar, el maestro José Joaquín Puello aclaró y Mario Lama, que es el incumbente del Servicio Nacional de Salud, que el hospital se irá abriendo paulatinamente. En el día de mañana, algunas de sus áreas se abrirán oportunamente para la población, lo que tiene que ver con las consultas. Bueno, ahí vemos efectivamente parte de los reclamos, parte no, en la totalidad de los reclamos ahí fueron respondidos. Y es positivo, yo creo, siempre el tener respuestas oportunas, aunque habríamos preferido no tener que lamentar hechos bochornosos como ese enfrentamiento que se produjera el pasado miércoles entre miembros de la policía que agredían precisamente a parte de los manifestantes y las manifestantes de la marcha convocada por la clase médica, y también acompañada por la ANDECLID y por otros grupos como los estudiantes también que forman parte y médicos también en procesos de formación. Sí, creo que es importante el saber que ya el 4 de agosto, en el caso del hospital el Padre Virgini, va a ser abierto, señores. Aquí el déficit que hay a nivel de servicios, que yo siempre digo que más que servicios son derechos que tiene la gente, es terrible, pero sobre todo para la gente más empobrecida, que es la gente que se ve obligada sí o sí a ir a un hospital. El servicio aquí en las clínicas privadas se ha deteriorado mucho aquí en República Dominicana, pero todavía lo que sigue pasando en los hospitales es terrible. Y el tema de la centralización, porque a falta de algo que aquí mencionamos con mucha frecuencia en 1+1, de las unidades de atención primaria, que hay un déficit grandísimo. Deberíamos tener operando más de 7,000 y sin embargo hay apenas 1,250, pero en unas condiciones bastante precarias. Además. Y esos son los primeros centros que están ahí en el territorio y que por ende son los que pueden garantizar una atención eficaz y pertinente a la gente en las comunidades. Entonces, a falta de esto, ¿qué pasa? La gente se ve obligada a tener que recurrir a los hospitales y por eso es que vemos que los hospitales viven congestionados. Entonces, si a ese problema de ese congestionamiento le agregamos el que estén 56 hospitales inicialmente intervenidos que salieron al mismo tiempo del sistema, me parece bastante válido el reclamo que hace el Colegio Médico Dominicano de que en el caso del Padre Virgini se aperturara ya. Igual el Luis Eduardo Aybar, que yo todavía no entiendo, bueno, sé que hay un tema ahí con la cantidad de especialistas que se requiere, pero caramba, tanto tiempo. O sea, ese hospital en el gobierno pasado de Danilo Medina se llegó a poner en agenda en los periódicos la inauguración como en 2 ocasiones y después se le daba para atrás.
Entonces, yo de verdad creo que lo que pasó ayer en Palacio fue muy positivo porque cuando hay problemas en el sector sanitario es la gente más pobre la que termina sufriendo. Entonces, creo que lo que pasó ayer desde ese punto de vista fue muy positivo y ojalá que sea un hábito común el que las autoridades y los sectores puedan sentarse en una mesa de negociación. Pero quiero también, Stalin, que no nos olvidemos de lo que pasó en la marcha. O sea, yo creo que todos los policías y sus comandantes, ¿verdad? Porque a veces, como dicen, ellos son órdenes superiores, que participaron en esa agresión a los médicos y a los periodistas, eso tampoco puede ni debe quedar impune. Yo creo que es un flaco servicio el que se le hace a la democracia cuando ocurren casos como este, o como el que ocurrió en el Canódromo aquella vez también, que todavía no se quedó así, se ha quedado así, claro. A pesar de que en aquel entonces incluso hubo laceraciones trascendentales, como un colega reportero gráfico, camarógrafo, que terminó siendo afectado y perdió finalmente una de sus orejas. Pero hay que también hablar, Millicent, de que el Palacio no solamente fue el epicentro informativo para esta rueda de prensa del acuerdo entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades del sistema de salud, sobre todo en ese gabinete de salud encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, sino que también allí se produjeron varias actividades. En el día de ayer, como vimos, estuvo programada para horas de la mañana precisamente la presentación formal de la ley de extinción de dominio, un acto evidentemente que estaba dentro de la agenda nacional por ser un hito tras el cierre de la legislatura, y que el presidente tenía el interés sobre todo de mostrar esto como un acto suyo, propio, de las cosas que se materializaban. Y no obstante, porque creo que de la ley de extinción de dominios fue mucho lo que hablamos, fue un acto bastante concitado además, pero también allí en horas de la tarde se entregó el Premio Nacional de Periodismo, un premio que anualmente entrega el Estado Dominicano a figuras connotadas del periodismo por su larga trayectoria y por su ejercicio democrático. Y bueno, pues ayer no fue la excepción. Sí, ayer lo recibió un periodista bastante destacado, de larga data, Bonaparte Gotros Piñeiro, muy conocido por su ejercicio en varios medios de comunicación. Él dice, y lo dijo ayer, que tuvo la dicha de ser reportero, pero también de ser ejecutivo. Y que por eso conocía la comunicación desde adentro, y dijo él desde todas sus trincheras. Así que muchísimas felicidades para don Bonaparte Gotros Piñeiro. Bueno, Stalin, hay que hablar ya cerrando esta semana también un poco de materia económica. Ha sido una semana muy clave con muchísimos acontecimientos, incluyendo la decisión que tomó el Banco Central de Estados Unidos de aumentar nueva vez la tasa de política para préstamos, el interés para préstamos tanto hipotecarios como de otros tipos. De igual manera, el informe que presentó el Fondo Monetario Internacional, en el que recogía un poco la perspectiva, tanto para la economía de Latinoamérica en términos generales como para la economía mundial. Y hay que decir que lamentablemente las noticias a nivel mundial no son positivas, porque lo que está vaticinando el FMI es que el crecimiento va a bajar y que la inflación va a continuar alta. En el caso de la economía de Estados Unidos, ya hay hoy varios analistas que hablan de que efectivamente ha entrado en recesión, esto luego de tener 2 trimestres experimentando un crecimiento negativo. Algo que también llama la atención, porque cuando uno observa, por ejemplo, otros datos como son el mercado laboral, todavía el mercado laboral en Estados Unidos está teniendo un comportamiento exactamente bastante positivo, pero ahí hay un dato que realmente preocupa. Por otro lado, en el caso de Latinoamérica, para lo que resta de este año, el pronóstico es positivo, pero cuando lo vemos al 2023, se entiende que va a ser negativo en cuanto a crecimiento económico se refiere. No obstante, el FMI dice que el tema de la inflación es Latinoamérica la región que está siendo menos afectada. En el caso de República Dominicana, hay que decir que cuando se mide el tema de la inflación, nosotros estamos en el promedio de la región. Aunque yo sé que ustedes que nos ven y nos escuchan saben que es una cifra bastante alta y uno lo siente cuando va al supermercado o cuando va a pagar cualquier servicio, pero estamos en el marco de la región. Ahora, lo positivo es que cuando se compara el tema de crecimiento, la economía de República Dominicana sigue siendo una de las pocas que experimenta un crecimiento promedio y acorde a lo que ha venido experimentando en los últimos 20 años, por decir
una fecha. De igual manera también ocurrió con el barril de petróleo de Texas, Sí. que disminuyó esta semana. Y recordamos, fueron cifras no demasiado trascendentales, pero en el marco del proceso inflacionario internacional es importante porque permitió cierto respiro, cierta holgura en los últimos días. Sí, vamos a ver, aquí había un ruido en relación al tema de la reforma fiscal, porque producto, ¿verdad?, del encuentro que ha estado teniendo el nuevo ministro de Economía con algunos medios, una de las preguntas obligadas, hubo también una charla del exministro de Economía, Miguel Sarajato, donde él hablaba nueva vez de la necesidad, pero luego entonces el actual ministro descartaba la posibilidad de que aquí en República Dominicana haya una reforma fiscal en lo que queda Pero de imagínate, gobierno. si con todo ese fuego que se ha armado con Claro. medidas como las de la electricidad, por Ujú. ejemplo, miren la respuesta del pueblo. Yo creo que ahora mismo el presidente tiene que estar reflexionando y quizás lamentando en que en el momento en el que hubo las condiciones y se colocó y estaba colocado en la agenda nacional el tema de la reforma, no haberla aplicado. Lo que pasa es que la crítica no solamente era de forma, sino de fondo. Y es que al parecer las pretensiones eran de que la reforma se aplicara sobre todo para los quintiles de pobreza más bajos. Y ahí evidentemente el que la mayoría de la población cargara con una carga impositiva luego de venir de la situación pandémica era literalmente un crimen. Y no, y yo creo que fue el gran error, y no como se planteó en otras naciones, en donde se grababa, y aquí fue de hecho una consigna de muchos sectores, en donde se grababa con una carga impositiva mayor a sobre todo los sectores que más se habían beneficiado del proceso de la pandemia, farmacéuticas sobre todo, y la industria de supermercados, que aquí de hecho generó bastante, además de las famosas ARS. Claro, mira, aquí el tema de la reforma fiscal es totalmente antipopular, una medida bastante impopular, pero tenemos que estar claros en que el Estado Dominicano necesita recursos, y una vía son los impuestos. Claro está, yo soy partidaria de que hay que revisar el modelo de cómo vamos a recaudar esos impuestos, y parte de lo que estamos viendo también de cómo los diferentes países responden a la crisis económica actual, que es mundial, es que le están poniendo impuestos a los más ricos, a lo que se llaman en algunos países los súper ricos. Aquí en República Dominicana se ha optado por una política de subsidios que no está focalizada, es un subsidio transversal. A la fecha, al mes de junio, eran 35,000 millones de pesos, y también decía el ministro Paveliza que cree que terminando el año llegaríamos a 50,000 millones de pesos de subsidio. Entonces la pregunta es, ¿de dónde el Estado Dominicano va a seguir sacando tanto dinero? Yo creo que la vía a la que va a recurrir el gobierno dominicano va a ser al endeudamiento, porque no hay cama para tanta gente. Más Stalin. préstamos, más Más préstamos y préstamos. más préstamos. Eso Así es es. complicado, sobre todo recordemos que parte del problema del sistema económico dominicano es que la deuda acumulada se lleva buena parte de lo que produce ordinariamente el Estado. Pero yo creo que en la medida en que la clase política tenga más legitimidad, va a tener mayor nivel de confianza y de respaldo por la población, que le va a dar ese voto, de decir, bueno, Ese es cierto, espaldarazo. hay que tener un mayor nivel de recaudación, pero debe ser justo, porque aquí, por ejemplo, en un momento se habló de revisar unas exenciones fiscales que se hacen a sectores productivos, otros menos productivos, pero eso ya tú ves, ese fue de hecho uno de los proyectos que al concluir esta legislatura perimió. Pero, bueno, de esta manera ponemos punto final a esta perspectiva. Les invitamos a que nos vayamos a una pausa, que usted si está cerca de una taza se aproveche y tome un sorbo de su café Santo Domingo, y al regreso que tengamos la oportunidad de conversar. Tenemos un panel importante sobre la situación de las mujeres trabajadoras en América Latina. Vamos a estar conversando con lideresas de El Salvador, Panamá, Nicaragua, México, también de Costa Rica y claramente también de la República Dominicana. Les invitamos a que se quede en sintonía con nosotros tras la pausa.